Bueno, apreciados estudiantes, muy buenas tardes. Es un gusto estar participando de este espacio en esta tercera web de curso, que no está, del curso Paradigmas de Investigación en Psicologías. Recordemos que pues esta web eh, responde a la actividad, a la evaluación final y pues no está asociada a ninguna unidad. El momento 1 estaba asociada a la unidad 1, el momento 2 a la unidad 2, el momento 3 a la unidad 3, y esta pues se recoge, como quien dice, varios de esos elementos que se han abordado en el curso. El tema de hoy está específicamente, ya hemos abordado los paradigmas tradicionales, abordamos los paradigmas emergentes, y pues acá vamos a entrar es como en una discusión de retomar algo que hicimos en el primer momento. Fíjense que en el primer momento se les indicaba que hay unas dimensiones con relación a los paradigmas. Hay unas dimensiones que no son las dimensiones de la estructura básica de los paradigmas, porque lo que es los enfoques en los paradigmas tienen tres dimensiones: la dimensión ontológica, como el origen; la dimensión epistemológica, la teoría; y la dimensión metodológica, que es como la forma en que se llega a los resultados. Pero la literatura también nos habla de otras dimensiones fundamentales en estos procesos, que es la dimensión académica, la dimensión ética y la dimensión política. Esas tres son las que vamos a abordar en este momento, eh, de tal forma que nos permita reconocer esa trazabilidad frente a esa correspondencia que vamos a llevar a cabo en nuestro proceso. Acá está la red de curso. Si voy a aprovechar para comentarles a los estudiantes que se encontraban con la docente Yelixa Rojas. La docente Yelixa Rojas, por motivos de salud y por motivos personales, en un caso pues fortuito, tuvo que presentar su renuncia. Entonces no continúa como tutora del curso ni pues en la red docente. En su reemplazo se encuentra la docente Carolina Duque Tangarife. La docente Carolina Duque Tangarife les acompaña desde el Centro Comunitario de Atención Virtual en San José del Guaviare. Y estamos esperando que se haga la migración de la información para poder que ella pueda ingresar, atender, acompañar los cursos y pues el proceso que aún queda pendiente. No sé, la profesora Carolina Duque, si está en este momento. No sé si está en este momento la profesora Carolina. Bueno, en su momento, yo creo que a más tardar mañana, ya tendrá las credenciales de acceso para que pues, pueda empezar a llevar a cabo el acompañamiento de los grupos que tenía la docente Yelixa, que como les digo, por un caso fortuito y de fuerza mayor, pues no continúa con la universidad. Y pues acá estamos los demás docentes de la red de curso. Ya en su mayoría ustedes los han escuchado en los diferentes espacios. Hoy vamos a tener el privilegio también, así como hemos escuchado a los demás docentes, de escuchar a la docente Gladys Sánchez desde el CEA José Acevedo y Gómez, y también a la docente Jessica Salcedo desde el CEA Yopal, quien conmigo estaremos dinamizando esta web de curso. Bueno, entonces, frente a ese aspecto, vamos a entrar ya un poco en materia. Fijémonos que lo que vamos a abordar en esta web eh, está un poco relacionado con la actividad, pero es más que todo un espacio de reflexión al cual vamos a llegar con relación a este proceso de las dimensiones paradigmáticas. Finalmente, al finalizar, ya finalizando estos temas de contenido disciplinar, les estaremos orientando sobre el desarrollo de lo que es la actividad final. Recordemos que esta web
está relacionada, es para la actividad final, no la actividad que se encuentra en curso, sino para la actividad final. Sin embargo, al finalizar la web, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, pues también estaremos prestos a atenderles. Les voy a compartir también un enlace de asistencia para que lo puedan llevar a cabo. Entonces, Gladys, muy buenas tardes y atentos a la dinamización de tu tema. Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer para mí poder estar con ustedes en este encuentro y obviamente compartir estos saberes entre unos y otros, digamos los de la red, y posteriormente a las preguntas que ustedes quieran realizar. Entonces, como decía nuestro director Shooter, referente, digamos, al tema, de cierta manera he querido como recordar un poco, aunque para, digamos, el momento 4, no es que se tenga, digamos, una unidad específica, pero sí es retomar todo el ejercicio anterior para poder llegar a esa construcción que al final vamos a hablar, se va a hablar sobre esto. Entonces, para esa contribución académica, haciendo un poco de memoria a todo lo que hemos realizado, he querido evocar nuevamente a nuestra memoria esos tiempos en los cuales todos sabemos a este momento más o menos leer y escribir. Pero una pregunta que comienza a saltarle a uno es, ¿tenemos nosotros un método de lectura comprensiva? Entonces, en esa memoria de pronto un poco, recuerdo cuando siempre nos preguntan en esa parte académica nuestros estudiantes, y uno mismo también se pregunta, porque uno está siempre en una completa construcción en el día a día. Entonces recordaba algo que siempre lo estoy dinamizando, modificando, mejorando. Hay un método que a mí siempre me ha llamado la atención y es el famoso método Ipler. Pero a mí me interesa más que todo el método de lectura comprensiva, porque ese método de lectura comprensiva le va a dar a uno después la lectura rápida. Entonces, digamos que si yo siempre hago el ejercicio y soy frecuente, soy constante, voy a llegar. Ese método Ipler, las letras iniciales, es una acción. Entonces ustedes recordarán porque lo hemos hecho, y si no, nos vamos a dar cuenta que sí lo hemos hecho. Entonces, ¿qué quiere decir Ipler? La I nos indica a nosotros la acción de indagar, investigar, que viene muy acorde con esta parte académica que estamos trabajando. Entonces, donde en el momento 1 hicimos una indagación sobre la unidad 1, lo mismo pasó para el 2 y lo mismo estamos en el 3. Luego que nosotros hemos hecho una indagación, entonces viene, bueno, ¿y qué es esa P? Esa P es preguntarnos, comenzar con esa indagación, ¿cuál será el tema o la situación que me puede a mí interesar? Porque a veces cogemos una idea muy macro y después tenemos que irla obviamente llevando a, digamos, si tengo 10 variables, tratar de clasificarlas y quedar de pronto en una, y de esa una se van a desprender las otras posibles. Entonces ahí estaría, ¿cuál sería como esas preguntas? ¿Dónde estaría esas preguntas? ¿Qué voy a convertir yo en pregunta que me interesa para la situación que hemos, digamos, investigado o que quiero investigar? ¿Puede cambiar? Sí. Después, digamos, entonces ya tengo la primera, la segunda. Ahora, ¿qué pasa entonces con, digamos, la L? La L nos dice a nosotros que la acción es leer, pero leer con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Si nosotros ya tenemos, digamos, hemos indagado, nos hemos preguntado y tenemos unos documentos que pueden ser una revista, pueden ser consulta en revistas, en libros, de pronto en los periódicos, de pronto, por lo menos nosotros también en toda la parte, digamos, de esa parte académica,
pero de obviamente revistas indexadas, de la parte de la biblioteca que nosotros tenemos en la universidad también debemos consultar porque tenemos unas buenas referencias que ahí deberíamos nosotros estar consultando. O de otros también, de otras universidades o de otras fuentes de información. Entonces, ahí realizaríamos esa clasificación de qué tenemos, qué nos puede de todo eso, por lo menos obviamente clasificar. Estos son libros, estos son revistas, estos son de pronto trabajos de tesis y así para poder hacer nosotros como esa claridad en toda esa información que tenemos para nosotros ir clasificando. ¿Y quién, qué autor tenemos sobre el referente al tema que necesitamos? Posterior con eso ya, entonces nosotros nos dice, bueno, ¿y qué será esa E? La E es ese ejercicio inicial de escritura. Vamos a recordar que a nosotros siempre en el colegio, en nuestra parte primaria, nos llevaban a utilizar unos colores. Recuerdan ustedes que nosotros hacíamos los títulos con rojo y los subtítulos o el escrito venía en lápiz inicialmente que era negro y posterior pasamos al esfero. Hoy en día estamos hablando de que utilizamos otros medios también y que podemos obviamente realizar la escritura y debemos de cierta manera a veces como para ese aprendizaje que tenemos visual y auditivo para poder dar esa escritura que es de un segundo orden. Entonces es importante nosotros hacer resaltado de colores. En la época anterior uno utilizaba resaltadores, en este momento podemos utilizar resaltadores o si hacemos lecturas desde nuestros, digamos, computador, pues también tratar de, con el color, clasificar cuál sería la idea principal, las ideas secundarias y quién es el autor para luego posteriormente también colocar la cita que tanto nos molesta y posteriormente las referencias. Después de esto, entonces, ya hicimos esa lectura, digamos, con ese propósito de tener esa información más clasificada. Posterior, entonces, ¿qué sería como eso de que nos decimos, bueno, y entonces, ¿qué es la R? La R es como el resumen, el repaso, las referencias, de dónde vienen. Entonces, como quien dice, ahora sí vamos a pasar de la anterior que era como quien dice, la escritura y resaltado del autor, ahora voy a pasarlo a hacer yo con mi comprensión. Y a través de esto nos dicen que por favor utilicemos ciertos esquemas. Entonces ahí pueden aparecer los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, los mapas de ideas, los mapas mentales, la infografía, etcétera, 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 de todas estas herramientas. ¿Esto qué nos permite? Tener un proceso comprensivo de un tema que nosotros estamos indagando. Ahí eso voy a hacer ahora sí la entrada, digamos, de esa contribución académica para la investigación. Para nosotros poder en cualquier tema y en nuestra profesión mirar cuál es esa contribución académica mínimo nosotros debemos tener obviamente un proceso de lectura comprensiva, porque a veces lo que nos pasa es exactamente el problema que aquí lo tengo, ay, yo sí lo vi, ay, yo sí lo leí, pero no he anotado, no lo tengo resaltado, no sé a dónde lo tengo, ay, yo en algún lado lo tengo, pero no sé. Entonces es como ese orden que debemos tener en nuestras lecturas para poder buscar esa información y continuar con ese escrito que nos están pidiendo. La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, nosotros podemos ver ahora acá esta parte, digamos, de cómo sale este cuadro. ¿Cómo nos va a salir a nosotros, digamos, este cuadro? Pues este cuadrito sale precisamente de esa conceptualización teórica de toda la información que se ha realizado desde, digamos, la unidad 1
la unidad 2 y la unidad 3 que tenemos. Entonces, este cuadro comparativo y de contraste de estos conceptos básicos que necesitamos de la ciencia. Entonces, ¿cuáles serían esos conceptos y criterios, digamos, para el paradigma? Su definición. Entonces diríamos que es el conjunto de prácticas que definen una disciplina científica dentro de un periodo específico compartido por los miembros de una comunidad. ¿Qué diría la escuela? Entonces la escuela dice que es la forma de concebir y transmitir conocimientos a una comunidad particular. La corriente, tendencia de pensamiento que se desprende de los paradigmas. Nosotros anteriormente trabajamos y tenemos que tener claro cuáles son los paradigmas tradicionales y en este momento los paradigmas emergentes. Ahora, el enfoque, entonces, es una visión particular o colectiva de un contexto o problema. La función del paradigma, entonces, proporcionar modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica, ofreciendo un modo sistemático de investigar, dando claridad sobre el mundo real y el concreto e influir en la sociedad, en la escuela. Entonces, describir, predecir, comprender e influir. La corriente, interpretar los fenómenos desde el pensamiento de la época. El enfoque, intervenir, cambiar y resolver el problema. Ahora, el objeto de estudio. Entonces, para el paradigma, fenómenos y problemas de investigación. Conocimiento, ahora para la escuela, conocimiento y pensamiento. La corriente, teorías y modelos de investigación y el enfoque, el problema. Continuamos. Ahora, con todo lo anterior que hemos revisado en los momentos anteriores, entonces nosotros en el ejercicio que estamos realizando hemos ubicado una problemática que de pronto esa problemática la veíamos antes desde lo macro, desde esa observación, para podernos comenzar a situarnos en un contexto. Y de eso tan grande comenzamos a buscar, obviamente, irla, digamos, colocando más específica, un elemento más pequeño, micro, que también permita dar respuesta a esa situación macro que estábamos observando. Entonces, por eso hay una problemática, hay unas teorías que nosotros ya hemos visto. Esas teorías van dando, digamos, como esas respuestas desde dónde nosotros nos podemos parar y cuál será la selección que nosotros podemos hacer como argumento de la situación psicosocial que se ha elegido. Listo, ahora la metodología, ese paso a paso que debemos hacer a través de los dos momentos anteriores. Y obviamente, ¿cuáles serían como esas herramientas de cada paradigma pertinentes que permitan dar ese paso a paso en la metodología? Para posterior hablar de unos resultados y que estos resultados nos permitan a nosotros dar unas alternativas, unas sugerencias, un mejoramiento de esa situación psicosocial que hemos planteado. Porque obviamente nosotros no sacaríamos nada con decir que se puede mejorar o no mejorar si no estamos obviamente ubicados en la problemática y en la situación que se ha observado, se ha registrado. Recuerden que nosotros aquí en este ejercicio estamos haciendo una observación, una indagación de información para poder nosotros argumentar desde esa parte, digamos,
ontológica, epistemológica y metodológica para poder hablar sobre esos resultados. Ahí estaríamos dando de nosotros esos pasos que nos dice a nosotros esa parte de investigación académica. ¿Listo? Seguimos. Ahora, esa mirada de lo que nosotros hemos observado, registrado, indagado, es esa mirada, digamos, del contexto nacional a través de esas lecturas adicionales que nosotros también hemos realizado. Entonces tenemos como ideas, conocimiento, obviamente, de cuáles situaciones. Entonces, podemos decir que tenemos condiciones de pobreza y miseria, conflicto armado, fragmentación de Colombia, violencia intrafamiliar y el abuso sexual. La siguiente también podría ser principal causa de la muerte en los jóvenes, es la violencia, el derecho a la salud y a la educación y el derecho al trabajo. En todo, digamos, esta mirada nacional es que básicamente están, digamos, esas investigaciones que nuestros estudiantes han plasmado en los trabajos que nos han mostrado. Y lo que nosotros a veces los queremos invitar es precisamente a no olvidar esa parte de normatividad de la escritura. Para nosotros nos rige y por eso nosotros a veces nos convertimos un poco en canzones en las normas APA. ¿Cómo las aprende uno o cómo las comienza uno a trabajar? Realizándolo. Siempre hay que consultarlas, hay que estar revisando si como estamos haciendo la cita es lo pertinente. Recuerden que las normas APA también tiene de forma, de contenido y obviamente nosotros comenzar a apropiar esas herramientas que también nos permite la escritura, por lo menos indagar en esa parte, digamos, de los famosos conectores. Esos conectores es una herramienta súper valiosa para nosotros y la podemos consultar porque hay unos que se llaman 500 conectores, hay otros que son 1500 conectores y otro que es 2500 conectores. Estos están clasificados dependiendo, digamos, del sitio, lugar, de adjetivos, sustantivos, adverbios, también de espacio, de tiempo, y esto nos va a permitir a nosotros de pronto comenzar a hacer ese hilaje que es tan importante en la escritura. La escritura es un ejercicio que nos va a, digamos, a nosotros a pedir que nosotros seamos más cuidadosos, porque nosotros somos, a veces somos tendientes a pensar que como hablamos, se escribe y nos vamos a dar cuenta que no. Y sobre todo que un escrito debe ser comprensivo para quien lo hace y para quien lo lee. Entonces ahí está la importancia de también uno hacer esa redacción de una manera coherente, clara, puntual, fluida y con el manejo de estos conectores que nos van a permitir entrelazar los párrafos y las ideas que nosotros queremos plasmar. Listo, continuamos. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros con los parámetros a tener en cuenta desde la investigación en psicología? De aquí la importancia para nosotros de que cuando nos dicen a veces, dígalo con sus palabras, debemos, sí, obviamente, hacer una lectura comprensiva. ¿Quién lo dice? ¿Quién es la fuente? La tenemos que citar y posterior en las referencias debemos dar toda la información de dónde se encuentra. Entonces, para todo esto, por eso es que hemos hecho ese ejercicio de lectura
lectura comprensiva, donde tenemos todos los documentos que hemos consultado, donde están las ideas clave, donde están los autores para nosotros ahora sí, con todas las preguntas orientadoras que nos han hecho, ahora sí nosotros decir, ah, bueno, entonces de este ejercicio académico que estoy realizando, es importante ahora sí hacer claridad en la pregunta. Debo de toda esa información que puedo tener, que me puedo haber adquirido, conocido, debo clasificarla, debo seleccionarla y de todo eso, ¿cuál va a ser de pronto el número 1 para poder comenzar a hacer la investigación con una pregunta orientadora? Esa pregunta normalmente es la situación, problema que yo quiero investigar. Ahí estaríamos como ubicándonos en esa parte, digamos, y desde donde la academia nos comienza a dar a nosotros la información, dónde la puedo encontrar, dónde puedo buscarla, dónde puedo clarificarla, dónde eso que yo he pensado y tengo tantas ideas, comienzo ahora sí a hacer de esa colcha de retazos, comenzarla a formarla de una manera hilada. Después de que yo ya instalé esa pregunta, entonces sí ven que se da el conocimiento y debo tener en cuenta la parte cultural, histórica y digamos, la parte geográfica, ese conocimiento histórico y geográfico. Ustedes sabemos muy bien que no es lo mismo cómo será esa parte, digamos, cultural, histórica y geográfica de una persona, por decirlo aquí en Colombia, de la costa que al interior o al sur de Colombia. Los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la parte cultural y la parte, digamos, política nosotros, obviamente es transversal para nosotros y debemos tener ese conocimiento, porque el desconocimiento, recuerden, de la ley y la norma no nos excluye a nosotros de la ley. Entonces, ahí estaría también la importancia de ese, digamos, ese conocimiento que nos están diciendo, tanto histórico, geográfico y cultural. Ahora, ¿qué también nos pide? Nos pide, digamos, esa capacidad de movernos en diferentes contextos, en ser muy abiertos al saber escuchar, al saber observar, al saber indagar, porque los seres humanos y las situaciones psicosociales no, digamos, no son siempre las mismas. Gracias, Jessica. Es que a veces cuando le emociona a uno algo se pasa de tiempo. Y para llegar a esa capacidad compasiva. ¿Seguimos? Y esta es la reflexión que les quiero dejar. ¿Cómo nosotros, los psicólogos, adquirimos un compromiso ético y político, el cual implica formarnos para contribuir a un proyecto de país y de mundo en el cual puedan mantenerse los dos principios fundamentales para tener una vida digna, la igualdad y la libertad? Yo más que igualdad diría que la equidad. Gracias. Continuamos. Bueno, muchas gracias, profe Gladys. Sí. Muchas gracias, profe Gladys, por esa contextualización frente a la contribución académica. Esa responsabilidad también de la academia en cada uno de estos procesos que se abordan. Y como les digo, esa reflexión también que se da, ¿qué hace la academia? Que lo que hace la academia no se quede solo para la academia, sino también cómo trasciende allí esos procesos. Y eso es lo que también vamos a ver cómo se articula con estas siguientes dos dimensiones. Entonces, profesora Jessica. Gracias, profe. Bueno,
Yo voy a abordar la dimensión ética, la contribución de ética de la investigación, y para ello, luego de hacer una contextualización del término ética, quiero ya pasar a aterrizarlo, como lo hizo la profe Gladys, con Colombia, porque en la primera unidad nosotros trabajamos a nivel global este concepto, entonces la idea es revisar cómo desde nuestro país se tiene esa mirada de la ética en la investigación. La siguiente, por favor. En esta presentación quise resaltar 4 términos que vamos a manejar nosotros en este diálogo que vamos a tener, y son: ¿qué es ética?, ¿qué es moral?, ¿qué es deontología?, y ¿qué es bioética? Son términos que nosotros utilizamos y que posiblemente, digamos, es lo mismo, no es lo mismo, pero están muy relacionados. Entonces, ética, cuando hablamos de ética, estamos hablando de es una ciencia que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Recordemos que nosotros como psicólogos trabajamos con el comportamiento humano. Moral, por otro lado, hace referencia al conjunto de costumbres y normas que se consideran buenos para dirigir o para juzgar un comportamiento, pero aquí es importante dejarlo claro: en comunidad. ¿Sí? La moral define qué acciones se consideran buenas o qué acciones se consideran malas según el contexto. La profe Gladys nos lo mencionaba ahorita. No es lo mismo nuestras costumbres, no sé, en los resguardos indígenas, y de hecho, en los resguardos indígenas en Riohacha, diferente a aquí en la Orinoquía, donde estamos nosotros, o no sé, en la Amazonía. Sí, es diferente ese concepto de moral. Deontología es un término que voy a contarles ahorita porque hace referencia a los deberes y los principios que afectan una profesión. En el caso de nosotros, los psicólogos, hablamos de el código deontológico de los psicólogos. Nos dice cómo debemos actuar y cómo no. ¿Hay alguien con micrófono abierto? Ay, está haciendo calor. Ok. Me faltó un término, pero no importa, podemos dejar este flyer, que hace referencia a bioética. Bioética, la OMS lo trabaja como la disciplina que estudia los problemas éticos que surgen en relación a la salud. Recordemos que nosotros trabajamos con la salud mental, pero también hace referencia a determinar esos fundamentos para un bienestar social en común. ¿De qué depende? ¿De qué depende que se lleve a cabo este tema de bioética? Depende de la cultura y la naturaleza que nos rodea. Es decir, que nosotros tenemos en cuenta no solo el comportamiento individual, no solo el comportamiento en comunidad, sino que también cómo está influyendo la cultura en donde se desarrolla ese comportamiento y todo lo que nos rodea, llámese fauna, flora y los recursos físicos, ¿sí? La infraestructura, todo esto, cómo nos afecta. Listo, ahora sí la siguiente. Gracias. La ética, como una de las dimensiones de los paradigmas, nos habla de un ámbito de aplicación. Ese es la concepción del otro y su lugar en la producción del conocimiento. ¿Qué inquietudes nos plantea? Nos plantea una inquietud que nos dice: ¿quién es el otro? ¿Cuál es el lugar del otro en la producción del conocimiento? ¿Quién conoce? En Colombia, todo este tema ético se trabaja desde la Ley 1090 de 2006. Esta ley establece el rol que desempeña el psicólogo en los ámbitos de diagnóstico, evaluación, formación, pero también en todo lo que tiene que ver con investigación, ¿sí? Además, los diferentes campos de actuación que tenemos los psicólogos en donde nos podemos desempeñar, como para que participemos todos. 3 personas que me escriban
¿cuáles son algunos campos de actuación que tenemos los psicólogos? Rápidamente. Olvidé mencionarles al inicio de mi intervención que al finalizar, gracias Solena, al terminar vamos a hacer un pequeño jueguito a modo de evaluación para ver qué tanto quedó de la información que hemos brindado. Perfecto, educativo, comunitario, educativo, social, jurídico, organizacional, muy bien. Entonces, todos cabemos en la ley 1090 porque nos está dando las orientaciones éticas para nuestro actuar en los diferentes campos en donde nos podemos desempeñar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué reglamenta o qué dice la ley 1090 de 2006? Nos da el reglamento para el ejercicio de la profesión en psicología, nos dicta el código deontológico y bioético, o sea, nos dice qué deberes tenemos y bajo qué principios éticos podemos desarrollarlos. Y además asigna funciones públicas al Colegio Colombiano de Psicólogos o en su sigla COLPSIC. COLPSIC es una agremiación que nace en 2006 y quiero permitirme leerles aquí un párrafo pequeñito directo de la página del Colegio Colombiano de Psicólogos que dice: COLPSIC constituyó en 2007 el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología, cuyo interés ha sido velar por dignificar la profesión de la psicología y concienciar al gremio sobre la importancia de hacer actuaciones profesionales que se enmarquen dentro de los altos estándares legales y éticos. Su función pública principal es adelantar procesos disciplinarios y sancionar las faltas deontológicas establecidas en la ley 1090. Si se dieron cuenta, en ese párrafo cortico, se mencionó la ética 3 veces. Es importantísimo para el Colegio Colombiano de Psicólogos el desempeño de nosotros desde lo ético en los diferentes campos de acción. Y asimismo son ellos los que a nosotros nos van a sancionar las faltas que cometamos. ¿Y cuáles son las faltas que podemos cometer? Diferentes según lo que nos indique la ley. Pasamos, por favor. Entonces, como para cerrar esta parte, porque es que es importante que nosotros lo conozcamos, porque esto tiene tanto de parte ética como de parte legal, y nosotros como psicólogos e investigadores debemos tenerlo muy en cuenta porque nos podrían llegar a sancionar. ¿Sí? Entonces, el código deontológico del psicólogo nos plasma los principios éticos que deben guiar la toma de decisiones de los profesionales en Colombia. Nos dan límites y condiciones bajo las cuales se maneja el secreto profesional. Tenemos dentro del código deontológico, nos indica cuáles son los requerimientos para utilizar material psicotécnico. No todos podemos trabajar con este material, o no todos los profesionales pueden trabajar con material psicotécnico, y enmarcado dentro de las investigaciones psicológicas, qué requerimientos debemos cumplir. Asimismo, cierra con los procesos disciplinarios ante el incumplimiento de las normas señaladas. Lo dijo la profe Gladys, que desconozcamos la ley no nos exime de pagar por no cumplir con la misma. Entonces, es importante que desde ya comencemos a leer la ley 1090 y conocer todos los alcances que tiene el Colegio Colombiano de Psicólogos. Además, es la entidad que a nosotros nos avala y nos da o nos otorga la tarjeta profesional, la cual debemos tramitar una vez tengamos nuestro cartón profesional. Siguiente, por favor. Esta diapositiva
quedó sin título, pero el título es Principios éticos en la investigación. Esto está abordado desde la política de ética, bioética e integridad científica de Colciencias. Colciencias es la entidad que se encarga de promover las políticas públicas para el fomento de ciencia, tecnología e innovación en Colombia. Quiere decir que esto no solo va a aplicar para nosotros como psicólogos, sino en general para todo aquel que trabaja en investigación, ¿sí? Ellos, dentro de esa política de ética, nos hablan de 4 principios éticos, 4 estándares que debemos tener en cuenta al momento de plantear un proyecto de investigación. Ustedes en este curso vienen planteando posibles situaciones problemáticas a las cuales vamos a través de un paradigma, 2 paradigmas, en el número de paradigmas que ustedes han considerado, le podemos dar solución. Ok, cuando nosotros planteamos un proyecto de investigación debemos tener en cuenta que investigar es un acto humano y como tal implica decisiones que tienen consecuencias éticas en diferentes niveles. Esto quiere decir que nosotros estamos impactando a todos los que participan en nuestra investigación, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta que impactamos en otros. Como práctica incluye rutinas, reglas, procesos, formatos, es decir, una materialización colectiva del saber. Esto quiere decir que nosotros todo lo debemos documentar. Cuando nosotros estamos haciendo una investigación, debemos documentar todo, llevar un registro de todo lo que hacemos, porque es nuestro paz y salvo, es lo que nos va a mostrar que realmente hicimos una buena práctica. Es un constructo social, investigar es un constructo social que implica un riesgo ético. Hay dilemas que deben ser identificados y modulados. Como nosotros no todos vivimos bajo un mismo contexto, no es lo mismo la violencia intrafamiliar cuando yo como investigadora no la he vivido, ir a entrar a investigar sobre este tema sin documentarme, sin estar inmersa en ese tema, no quiere decir que ahora para investigar violencia familiar debería yo también haberla vivido. No, pero como es un constructo con un riesgo ético, debemos tener muy claro qué es lo que voy a investigar y de qué manera lo voy a hacer para no pasar por encima del otro, para no atentar contra el bienestar del otro. ¿Ok? Como búsqueda de la verdad implica cero tolerancia con los errores de protocolo, falsedad y adulteración en su desarrollo. Quiere decir que cuando nosotros investigamos, nosotros no podemos caer en la tentación de falsificar la información, adulterar la información, porque nos dio pereza, porque no quisimos hacer esas últimas 3 encuestas o esas últimas 3 observaciones que nos pidieron. ¿Desde dónde podemos nosotros evitar la falsedad y la adulteración? Desde que estamos en la academia haciendo un informe escrito. Por eso es que les exigimos tanto las citas y las referencias, porque desde ahí estamos evitando ese plagio, que más adelante, cuando yo ya vaya a hacer una investigación directamente, en donde ya estoy yo dentro, no tenga esa tentación de modificar la información o presentar datos falsos, porque tarde que temprano eso sale a la luz y vienen las consecuencias para nosotros como profesionales. Siguiente, por favor. Culmino con esta presentación mencionándoles las responsabilidades del psicólogo como investigador. Para actuar éticamente, un investigador debe tener en cuenta las perspectivas de los participantes y su propia perspectiva, ¿sí? Debemos tener en cuenta cuáles son las expectativas que tienen las personas que van a participar de nuestra investigación y o nuestra expectativa, porque deberían estar encaminadas en una misma línea, ¿sí? Para ello también se debe comunicar los objetivos de la investigación previo a la investigación.
No podemos tenerlos a los participantes en ascuas, tenerlos en la nubelosa, en no sé esto para qué sirva. Entonces, pero igual voy a hacerlo porque en cualquier momento dentro de la investigación esto puede estar en contra de nosotros. Debemos respetar la privacidad. Para ello, debemos manejar lo que se llama un consentimiento informado, en donde les estamos dejando plasmado en un documento todo lo que vamos a realizar, a lo que yo me comprometo como investigador y a lo que ellos como participantes también se comprometen. En especial cuando trabajamos con menores de edad, siempre debemos tener un consentimiento por parte de el adulto responsable, y con ello garantizamos que la información que recopilamos en nuestra investigación va a servir para ese crecimiento académico, y no va a ser utilizada en otros contextos. Debemos, como investigadores, desde la ética, buscar el menor riesgo para los participantes y la sociedad. Entonces, evitar situaciones que vulneren al otro, que pase por encima del otro, que los minimice, en lo posible evitarlo, y si no se puede por alguna razón que en este momento pues se desconoce, que el riesgo sea mínimo, ¿sí? Entonces todo esto lo debemos tener en cuenta como psicólogos al momento de investigar, para tener en cuenta esa aplicación ética o bioética en los procesos de investigación. Muchísimas gracias y le doy paso al profe Schutter. Bueno, muchísimas gracias, profesora Jessica, por ese aporte con relación a la contribución ética. Voy a abordar ahora lo que es la contribución política. Miren, algo fundamental y que parte también pues de esa crítica de muchas comunidades, es decir, cuando a partir de los diferentes programas, actividades, ejercicios que se van a ejercer, se llevan a cabo con la comunidad, pero también no queda esa trazabilidad igual del proceso. Para nosotros poder abordar la contribución política, y el curso lo ha abordado en gran parte, que está inclusive dentro de las manifestaciones del curso, es reconocernos también nosotros como sujetos y actores políticos. ¿En qué sentido? Sujetos y actores políticos, porque si no nos reconocemos nosotros como psicólogos y como personas, como sujetos políticos, no de la política. Entonces, parte de los procesos que nosotros vayamos a llevar a cabo en el ejercicio profesional o inclusive dentro de la academia quedan solo para la academia. No podemos pretender que los ejercicios de investigación que llevemos a cabo entre la academia queden solo en la publicación de un libro, en un póster, en una memoria, sino, o sea, también cómo se trasciende. O sea, decimos, llevamos la investigación, estamos abordados desde la academia, e hicimos todo bajo las orientaciones éticas, pero también ¿qué queda? Lo digo en qué sentido, mire, gran parte de las opciones de trabajo que hay, que se dan en muchas ocasiones, tiene que ver a partir del trabajo con entidades gubernamentales, que requieren también de decir, listo, esos resultados que nosotros tomamos, ¿cómo podemos llevarlo hacia las políticas? Pero acá nos encontramos también con múltiples escenarios que cansan, que limitan, que hacen que usted mejor se quede con esos resultados con fines meramente académicos, pero que no trascienden. Esto lo van a recordar mucho cuando ustedes estén viendo el curso. Digo viendo porque es casi uno de los últimos cursos que está dentro del plan Políticas Públicas y Desarrollo Humano. Van a encontrar claramente esta contextualización de lo que se está dando. Este es un curso epistemológico teórico, donde abordábamos una situación problemática,
pero que nos planteaba también algunas preguntas, en decir, ¿cuál es ese quehacer de nosotros como psicólogos? Entonces, aquí vamos a encontrar más sentido a lo que les quiero proponer en esto. Entonces, ¿para qué se hace una investigación? O sea, ¿una investigación para qué? ¿Para solo dar resultados? No. La investigación propende por esa transformación social. O sea, la investigación tiene un objetivo, y ese objetivo, pues, estamos abordándolo acá desde la transformación social. Acá nos indica cómo Marixa Montero hace unas reflexiones desde la mirada social, eh, frente al componente de lo político. Poli se refiere a lo concerniente a la ciudad, a la ciudadanía y a lo público. Y también el reconocimiento latinoamericano que se da a partir de Martín Baró. La psicología responde a necesidades e intereses más importantes y urgentes en el contexto latinoamericano. Y lo político, hasta qué punto el conocimiento contribuye a la posibilidad de construir una sociedad democrática. O sea, cómo también nosotros, a partir de los procesos de investigación, de esa responsabilidad ética, académica, llevamos a cabo una responsabilidad también democrática, que permita estos procesos de transformación y de proyección social, en el sentido que los psicólogos somos mediadores y facilitadores de los procesos. Hasta acá sonaría muy interesante. Entonces, sí, muy interesante poder tener esos resultados y poder trascenderlos hacia las políticas públicas. Pero bueno, vamos a ver si es tan interesante. Entonces, cuando hablamos de lo que es la dimensión política, vemos pues que es una teoría de conjuntos y conocimientos desde esas diferentes matrices culturales, sociales y culturales. Por eso la realidad la abordamos desde el contexto, porque el contexto marca mucho esta realidad social. Fíjense cómo ustedes en el curso plantean una problemática, pero se les indica, bueno, pero ¿cuál es el contexto también de esa realidad que tú estás tomando? Porque la forma de ver una problemática es amplia, pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la lectura que estamos haciendo? Acá en este curso, por ser un curso teórico, pues no estábamos llevando a cabo una práctica. Ustedes no fueron a hacer un proceso de investigación donde tuvieran unos objetivos, plantearan unos resultados, sistematizaran los mismos, se llegara a unas conclusiones. No, sino que ubicamos una problemática en contexto. O sea, ¿cuál es ese contexto que estamos tomando? A partir de una lectura que estamos haciendo, pues situémosla en contexto. Entonces, esa perspectiva de los diferentes actores que están en el contexto. Y cuando hablamos de esa democracia científica, porque estamos hablando de democratizar también el conocimiento, pretende pues una universalidad pues de ese conjunto institucional que se da frente a lo que tiene que ver con la investigación. Entonces acá hay una relación también de lo que es una praxis a partir de esa dialéctica de la teoría y práctica, y qué, cómo y para qué se representa allí la investigación. Porque si yo digo qué, cómo, para qué, pero porque necesito llevar a cabo un proyecto de investigación que me sirva a mi docción de grado. Claro, usted lo hizo. Pero ¿cómo brinda usted también esos resultados que está tomando allí a partir de ese ejercicio? Cuando uno está en campo, o cuando también habla con otros colegas que están en campo, ve cómo en muchas ocasiones se presentan dificultades a la hora de generar los trabajos comunitarios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se sienten que son utilizadas. Eh, hay una palabra fea que se suele decir, pero que uno viene a decir cuando está en campo y dice, no, pues realmente la gente lo está diciendo porque lo siente. Es que nos manosean mucho, porque es que vienen acá a decirnos que van a hacer proyectos y finalmente inclusive ni siquiera conocemos cuáles son los resultados de ese proyecto. Yo vi que vinieron unos estudiantes de los cursos de acción psicosocial en los diferentes contextos, y dijeron que iban a trabajar con nosotros, nos hicieron unas preguntas o nos hicieron unas actividades, pero realmente no supimos qué pasó. Desde allí estamos fallando en esa responsabilidad ética. Y más aún en cómo también esos resultados podemos llevarlo a esa dimensión política. Y eso inclusive cierra las puertas
a otro grupo que luego vaya a llegar y pues ya se haya perdido esa credibilidad. Entonces, algo fundamental es nosotros a nivel de los procesos en los que estamos en interacción, y hablo desde lo social, porque recordemos que no podemos ver la psicología si no la vemos desde lo social. O sea, no hay una psicología que se aborde únicamente desde lo individual. O sea, lo social forma parte de todos estos procesos. Entonces, vemos cómo en muchas ocasiones también se limitan y se pierde esa credibilidad cuando no se lleva a cabo un adecuado proceso. Entonces, esta dimensión política. Una psicología de la liberación implica, porque acá hablamos de la psicología de la liberación, ¿en qué sentido? De cómo las comunidades fueron reconociendo esa necesidad de generar cambios y procesos, de no ser dependientes de lo que otros deseaban plantear en los procesos comunitarios que estaban llevando a cabo. ¿Por qué? Porque realmente los procesos de transformación los genera la misma comunidad. Estaríamos muy equivocados si nosotros vamos a llegar a una comunidad y decimos, miren, las problemáticas, decir, vamos a hacer un diagnóstico con la comunidad a partir de instrumentos comunitarios, un ejemplo. Y resulta que tales problemáticas son estas. Y nosotros le decimos, mire, estas problemáticas que trabajamos entre todos se focalizan en esto que es lo que ustedes están planteando. El psicólogo no va a llegar a decir, mire, la solución es esta. No, es cómo la comunidad encuentra solución. Porque lo que se pretende es que el psicólogo permita ese proceso de reconocimiento de autogestión de la misma comunidad. Porque de no ser así, usted llegó de una forma muy interesante, muy importante, y al final dice, no, el proceso comunitario con la gente fue fabuloso, me fue súper bien, inclusive empecé a hablar a partir de primera persona, y la gente quedó muy contenta conmigo. Bueno, pues queda muy contenta con usted, pero la gente, ¿cómo va a autogestionar esos procesos de transformación? No, lo que pasa es que hicimos tales actividades, hicimos tales acciones, listo, muy chévere. Usted se fue y ¿qué pasó? No, pues ya la gente no volvió a pasar, no volvió a generar ningún proceso de cambio a partir de esas realidades sentidas que la comunidad identificó. Entonces, fíjense cómo en ese momento usted pensó que lo hizo bien, pero está generando una dependencia con la comunidad. No está promoviendo ese cambio. Entonces, cuando uno promueve ese cambio, no importa que usted ya no esté, porque es que realmente usted lo que va a ayudar es a autogestionar esos procesos con la misma comunidad, porque ellos son los responsables de autogestionar esos procesos. Como digo y repito y seguir repitiendo, los psicólogos somos mediadores y facilitadores de esos procesos comunitarios. Entonces, es allí cómo nos involucramos para no generar esa dependencia, sino que acompañemos a las comunidades a favorecer esos logros. Entonces, siempre nosotros vamos a trabajar en un proceso y una contextualización multidisciplinaria a partir de esa realidad, de lo que es la desigualdad. Fíjense que estos ejercicios son muy interesantes y yo pienso que ustedes pueden hacer catarsis frente cuando están abordando una problemática. Lo digo porque es muy sentido cuando el estudiante habla con esa propiedad, inclusive hay veces hasta con esa rabia de cuando se está hablando de las estructuras de poder, del papel de los medios, de cuál es esa realidad social contextualizada. Y hay un apasionamiento a partir del mismo. Y hay una posición crítica. Entonces, la posición crítica es fundamental, pero esa crítica debe ser constructiva. Entonces, si es constructiva para nosotros, debe ser también constructiva para para la demás comunidad. Entonces, cuando yo digo catarsis es porque se empieza a hacer esa lectura, se empieza a abordar dicha problemática y luego se dice, bueno, pero también qué acciones de cambio se están proponiendo. No tienen que ser cambios estructurales, pero a partir de esos pequeños cambios, de esa comprensión, que inclusive el primer paso es reconocer que hay una problemática y luego cuál es esta realidad
frente a lo que vamos a llevar como tal. Entonces, esa parte de esa reflexión. Y como les indicamos también cuando están desarrollando el curso, es decir, hay una contextualización muy interesante de esas problemáticas, pero también en esa articulación disciplinar, que se note también esa diferencia de que es el psicólogo, diferente de otra persona. Porque usted puede decir, no, yo tengo una mirada crítica muy importante, pero qué diferencia que sea usted en su proceso de formación como psicólogo a que eso mismo me lo diga otra persona de otra profesión. O sea, marque usted también la diferencia desde esa mirada disciplinar. Y eso es lo que busca este curso, esa mirada disciplinar a partir de los paradigmas. O sea, desde esa argumentación paradigmática en la cual yo enmarco en sí la investigación. Entonces, hay una perspectiva de análisis y estos cuadros tienen unas dicotomías muy interesantes. Entonces, acá nos dice, por ejemplo, la perspectiva de análisis, ámbito de investigación. Si lo miramos desde el ámbito de la investigación, entonces, ¿cuáles son esas problemáticas de integración entre la investigación y la política? Entonces, hay escasa relevancia en la práctica de investigación, problemas de validez de la investigación, porque hay muchas veces quienes son también quienes ayudan a gestar las políticas públicas, pues no ven a la academia y no ven a la investigación como relevante, sino que más allá de los análisis que ellos puedan hacer, pero no desde grupos interdisciplinarios o digamos de grupos de salud mental, no. Entonces, acá hay esa problemática. Desfase temporal en la discusión de los resultados, inefectivos mecanismos de comunicación. Muchas ocasiones, y esto hay una limitante bastante grande, es la falta de comunicación de lo que tiene que ver con la academia en relación a los actores que generan las políticas públicas. Las políticas públicas son participativas, pero hay unos actores que las ayudan a dinamizar. Y esa comunicación allí, hay veces termina siendo casi nula, lo que hace que su investigación haya dado unos resultados muy interesantes, pero que no van a trascender más de un libro, de un artículo, de una ponencia que permita formar parte de esa política pública. Entonces hay unas especificidades de las problemáticas. Entonces, en relación a la política, recursos limitados para la gestión de mecanismos de transferencia, problemas de acceso a la disponibilidad de datos de la información, porque es que hay veces también nosotros hacemos investigación y tenemos unos resultados, pero están guardados, están cerrados, no son claros y terminan siendo también inclusive hasta muchas veces complejos para, para los actores frente a las políticas públicas. Entonces, esas son limitantes. Pero si lo vemos acá desde el ámbito de la investigación, veámoslo también desde el ámbito político. Siempre hay que mirar las dos caras. Entonces, acá las problemáticas de interrelación entre la investigación y la política. Entonces, acá dice, pero desde el ámbito político, escasa capacidad de absorción del resultado de investigación. Realmente hay muchas ocasiones, no se reconocen esos resultados de investigación. Así usted los socialice, no hay esa receptividad. Elevados niveles de los puestos de rotación de trabajo, entonces a vos te escuchan en alguna entidad gubernamental y tú dices, estamos generando algunos proyectos, cuando resulta que estas cabezas que estaban generando ese proceso se fueron, cambiaron y vuelve a empezar nuevamente hasta que nos contextualicemos y eso genera ya un desgaste de lo político y un desgaste también del investigador que ya pierde también esa credibilidad y dice, no, acá realmente no veo que vaya a haber un resultado. Prevalencia de la ideología política sobre la rigurosidad científica. Se ve mucho. O sea, prevalece más esa ideología política que la rigurosidad científica que se pueda estar dando en algunos procesos. Fíjense que inclusive hasta con el tema de la pandemia lo estamos mirando, como muchas veces se delegitima, perdón, esa rigurosidad científica que se estaba dando a partir de la pandemia, solo por muchas veces también caprichos o intereses políticos. Régimen de decisión de la política adverso u hostil en la investigación. O sea, no me interesa a mí la investigación, me interesa los datos que yo quiera hacer y lo que yo desee proponer como político para favorecer allí también una popularidad. Esto no es negable que también ocurra muchas veces así, pero eso no se puede generalizar.
porque hay muchos proyectos que sí toman en consideración estos procesos de la investigación. Pero hay muchos proyectos de la investigación que se hacen, pero no desde la academia, sino desde otros actores. Pero bueno, no importa, después de que tenga la rigurosidad científica. Especificidades de las problemáticas, problemas de calidad de las instituciones democráticas, reducido margen de autonomía en la toma de decisiones, porque también muchas veces está el interés a nivel público, pero pues hay una cantidad de limitaciones o un proceso gubernamental tan amplio, tan complejo, que no permite llevar a cabo estos procesos. Escasa demanda de la investigación, a veces también no hay unos resultados significativos en los proyectos de investigación que se puedan generar, o son proyectos de investigación que, como digo, siguen quedando solo para la academia. Reducida experiencia académica de los hacedores de política, a veces no, o sea, es muy reducido también el poder de absorción y de transferencia de lo que la academia también quiera brindar frente a las políticas públicas, y mayor complejidad de los procesos que se dan a nivel político y público. Entonces acá nos dice, mecanismos que pueden facilitar esos procesos, las redes y asociaciones. La modalidad de trabajo a partir de las redes y asociaciones permite esos conocimientos y producción de las políticas públicas. O sea, es como una de las líneas directas más fácil de llegar. O sea, a partir de las redes, de las asociaciones, que terminan siendo procesos igual formales. Una buena estrategia de comunicación, porque es que hay veces también a nivel público no se conoce qué se hace en la academia, no se conoce. Si nada más muchas veces uno no conoce solo porque participa en un congreso, pero que usted lo encuentre en otro lado, no, solo hay veces cuando se está en la academia. ¿Por qué? Porque ahí, miren, hay muchos procesos de investigación que se hacen dentro de la práctica, pero que no se divulgan, que no se sistematizan. Entonces, ustedes uno encuentra muchos trabajos de campo que se hacen en comunidades muy, muy interesantes, pero que no se abordan en un marco normativo de investigación y no se articulan y no se sistematiza, esa información. Entonces, queda también como perdido. Entonces, hay procesos que se hacen en campo, pero que no están en la investigación. Hay procesos de la investigación que también en campo no se conocen. Entonces, seguimos allí en esa doble vía. Las prácticas de intermediación, intermediaciones en las organizaciones que sean puentes frente a la investigación y las políticas públicas y en torno a la generalidad de conocimiento. Esto nos lo aborda Huberman y Garden frente a esa responsabilidad política. Y un paradigma, entonces fijémonos, esta es como esta reflexión final que dice, las 5 dimensiones de un paradigma, ontología, epistemología, metodología, ética y política, no son compartimentos estancos que pueden ignorarse entre sí. O sea, esto no se ignora entre sí. Esto no es a partir de un curso, no. Debe existir siempre esa trazabilidad del proceso. O sea, toda esa trazabilidad del abordaje de estas dimensiones. Toda epistemología está directamente relacionada con una concepción ontológica porque pues hay un origen de la misma que define al ser el objeto de conocimiento en función de lo que se produce a nivel en una relación cognoscitiva, o sea, lo que se puede investigar. Y a su vez en el método de lo que se aplica y se refleja a partir de esos dos aspectos. Y acá esta reflexión dice, quien habla de ontología, de epistemología y metodología no puede dejar de referirse a ética y a política. ¿A quién favorece, daña o lesiona la investigación? Esa es una reflexión que la tomamos para nosotros. Cuando hacemos un proyecto de investigación, ¿a quién favorece, daña o lesiona la investigación? Y aquí hay una relación dentro de lo ético y lo político. Entonces, pues esa es parte de esta reflexión de las dimensiones que queríamos abordar allí en este proceso. Y pues ya le doy paso a la profesora Jessica. Voy a dejar de compartir para que ella pueda compartir un pequeño ejercicio que tiene allí ya programado. Está hablando sin activar el micrófono. Muchas gracias, profe. En el chat, chicos, les estoy dejando un enlace para que ingresen y puedan realizar la actividad que tenemos.
Vamos a ver cuántas personas pueden ingresar. Ustedes van a poder responder en el chat. Van a poder responder con el color, ¿sí? No van a escribir A, B, C, sino el color que ustedes consideran en la respuesta. Las personas que ingresen a kahoot.it van a agregar este pin que está acá, que les estoy señalando, y van a diligenciar su nombre para que aparezcan acá. Gracias, Cristina. Vamos a ver quiénes, cuántos más. Gracias, Jessica. Sorelena. Sorelena. Andrea, Marcela. Marcela. Mis compañeros, yo como estoy compartiendo no puedo ver el chat. Entonces mis compañeros tienen la tarea de revisar las respuestas de los estudiantes que escriban en el chat. ¿Vale? Listo. Gracias. Ok, ¿cuántos vamos? 2, 4, 6, 8. Listo, creo que no me deja ingresar. Ah, no, sí, sí dejo ingresar más. Muy bien. Bueno, ¿en qué consiste la actividad? Van a tener una pregunta o van a tener una afirmación y ustedes van a decir, bueno, si es de falso y verdadero, pues si es falso o si es verdadero, o si es el planteamiento de una situación, pues cuál sería la respuesta dentro de las 4 opciones que hay, ¿vale? Vamos a empezar entonces. ¿Todos ven la pantalla? ¿Qué responden? Porque veo, compañeros. Que sí. Ok, entonces vamos a empezar. Afirmo. Dice, ante una investigación, el psicólogo debe comunicar el objetivo de la misma. En rojo, sí, porque hace parte de los derechos de las personas. Azul, sí, porque hace parte del código de ética del psicólogo. Amarillo, no, porque es un ejercicio social. Y verde, no, porque se daña la investigación. Respondan, por favor. Listo, se acabó el tiempo. Respuesta. Azul, sí, porque hace parte del código de ética del psicólogo. Recordemos que uno de los aspectos que debemos hacer como investigadores es comunicar el objetivo de la investigación a los participantes para que sepan a qué atenerse dentro. Aclararles que en el chat deben colocar es el color. En el chat deben escribir el color, exacto. Es que a mí no me aparece, entonces no puedo ver. A ver aquí. Ah, sí, ya. Sí, Ok, ustedes cuando entran en Kahoot, en el explorador, ahí responden. Responden el color el color que que les está consideren. indicando. Exacto. En este momento, Mariana H., Andrea Olarte y Cristina van en los 3 primeros lugares. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, lo relativo a la vida organizada colectivamente en el espacio público tienen que ver con el ámbito rojo ético, azul metodológico, amarillo político o verde epistemológico. En el chat, ¿qué? Rojo, azul, amarillo, verde. En Están el chat diciendo dice, amarillo, amarillo. muy bien, la respuesta es amarillo. Y nuestro podium subió Cristina, entró Sorelena y Mariana va en
en tercer lugar. Bueno, todavía nos quedan 3. Vamos a ver. Esta es de verdadero o falso. El código deontológico del psicólogo lo establece la ley 1090 de 2006. ¿Falso o verdadero? En el chat también puede responder azul o rojo. Aquí en el chat, Adriano coloca azul, Camila azul, Araceli azul, Yamile Muy azul. bien. Realmente todos respondieron azul, tanto en el chat como en la aplicación. Muy bien, es verdadero. El código deontológico es el que está establecido en la ley 1090 del 2006. Seguimos a ver nuestro podium. ¿Sí están viendo el podium? Volvió a subir Mariana. Quedó Sorelena en segundo lugar y Cristina en tercer lugar. Vamos, Jessica y Marcela, que están a muy poquito de entrar en el podio. La diferencia es muy poquita. Sí, poquita. Ok. Vamos a la cuarta. Dice, visión particular o colectiva de un contexto o problema. Esta es la definición de paradigma, escuela, corriente o enfoque. Esto lo trabajó la profe Gladys. Rojo paradigma, azul escuela, amarillo corriente y verde enfoque. Camila verde en el Camila chat. verde, ok. Auris ha optado por rojo. Diana verde, Luz Valencia rojo. Y viene la respuesta. Yamile Muy bien verde. por los que dijeron. Muy bien, por enfoque. Hubo un número grande que respondió el rojo, paradigma. Quizá hay una... Profe Gladys, ¿estás por ahí? Sí, señora. Creería yo que responden paradigma al relacionarlo con el curso, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso Bueno, lo importante del cuadrito que realizamos del contraste y comparación para que uno tenga como ese punto de partida clarito. exacto. Gracias, profe. Bueno, entonces, Mariana y Sorelena continúan, y Cristina, las 3 continúan en el podio. Última oportunidad, vamos a ver. Última, dice, para actuar éticamente un investigador debe, rojo, comunicar los objetivos de la investigación, azul, buscar el menor riesgo para los participantes y la sociedad, amarillo, respetar la privacidad y verde, todas las anteriores. Quedan 7 segundos. La Yamile respuesta, verde, Camila verde, Erika Ramírez verde, Auris amarillo, Angélica Verde. Adriano verde. bueno, Auris, respetar la privacidad, sí, el investigador debe realizarlo, pero en este caso eran todas, porque son Sí. todas ellas las debemos tener en cuenta al momento de realizar una investigación. ¿Vale? Entonces, vamos a ver nuestro podio. En tercer lugar, Sorelena, felicitaciones y muchas gracias por participar. ¡Bravo, Sorelena! ¡Bravo! Cristina en segundo lugar y en primer lugar, Mariana. ¡Bravo! Muy bien, Mariana. ¡Bravo a las 3! Felicitaciones y muchas gracias por estar tan atentos a nuestra actividad. Ya voy a dejar de compartir. Bueno, muchísimas gracias, profesora Jessica, Con el mayor gusto. esta actividad que permite también generar un ejercicio dinámico frente a esa contextualización que se estaba llevando a cabo. Kahoot, Camila, se llama Kahoot. Kahoot. Bueno, entonces vamos a hacer unas orientaciones frente a la actividad final, no de la actividad que ustedes están llevando a cabo. Tengamos presente, no de la actividad que ustedes están llevando a cabo, sino a esta actividad que ustedes van a desarrollar para el momento final.
Entonces, miren, es muy sencilla. Es muy sencilla, pero pues que requiere también de una buena dinamización. Ya vamos a dar las preguntas. Voy a hacer esto rápido para poder que planteen sus dudas, sus inquietudes y podamos avanzar en eso. En esta actividad del momento 4, que es comunicar los resultados, ¿qué vamos a hacer? Teniendo en cuenta las nuevas dimensiones paradigmáticas de ética y política, o sea, esto lo hacen a nivel individualmente, porque el trabajo también es colaborativo, propongo una respuesta a la pregunta orientadora: ¿cómo puede contribuir el psicólogo desde la investigación frente a la responsabilidad ética y política? Ustedes lo pueden abordar desde la misma problemática que han venido trabajando. Entonces, para que ustedes allí den una respuesta de reflexión, pero que cada uno la plantee en el foro. La plantee, o sea, desde eso que estamos tomando en lo ético, en lo político, ¿cuál es esa responsabilidad que tenemos desde el rol del psicólogo? Entonces, ustedes lo que hacen es relacionar estos párrafos allí en el foro para que luego puedan hacer una consolidación. Y ya en grupo colaborativamente, elaboren un informe grupal que presente una síntesis, es decir, de cada uno de esos aportes que ustedes hicieron individualmente con relación a esta pregunta orientadora, a través del curso, que permite identificar los aportes epistemológicos de los paradigmas tradicionales. Es decir, mira, acá yo llego a esta reflexión y fíjense que hay unas características frente, cuando hablamos del paradigma positivista, del hermenéutico, del crítico social. O sea, ¿qué elementos a partir de estos epistemológicos de los paradigmas tradicionales emergentes repercuten en ese contexto social que permita llevar a cabo una estrategia de solución? O sea, a partir de esa mirada sociocrítica. Yo les pido que mínimamente lo hagan desde un paradigma tradicional y un paradigma emergente. No es necesario que lo hagan de todos, pero sí desde un paradigma tradicional y un paradigma emergente. Dijémonos cómo veíamos que los paradigmas son emergentes también, porque pues hay otras nuevas realidades, hay una forma de comprender también la realidad, y la investigación no es estática, la investigación tiene múltiples miradas. Entonces, eso es algo fundamental a lo cual se espera que ustedes logren hacer esa comprensión. Es un ejercicio de reflexión que ustedes van a colocar en un escrito, que esa es como la reflexión final de este proceso formativo que ustedes estaban llevando a cabo. Pueden tomar en relación los aspectos que han venido trabajando en el momento 1, en el momento 2, en el momento 3, perdón. Inclusive sí en el momento 1, porque fíjense que en el momento 1 partía de lo que era la comprensión ética y política. Y acá lo que ustedes hacen es responder a esa pregunta y decir, mire, de esa respuesta que estamos dando, ¿cómo lo contextualizo yo desde mínimo un paradigma tradicional y un paradigma emergente? Lo invitamos para que ustedes desarrollen, aporten con tiempo. Comprendemos que todos los cursos están cerrando y cierran el domingo. Ahí sí todo el mundo está corriendo, pero también reconozcan que para la evaluación final el tiempo es menor. El tiempo son solo 2 semanas. Entonces no dejen para último momento, sino que presenten un buen producto y con eso hagan un muy buen cierre de este curso, que queden con un muy buen promedio y más aún que ustedes hayan logrado cumplir con esos resultados de aprendizaje que estaban propuestos en el curso, porque seguramente, porque se van a dar cuenta que eso lo van a ver en los siguientes cursos. Entonces, por eso, si este curso está ubicado más o menos en 5º periodo académico, es por eso, porque es necesario abordar esas competencias, porque les va a ser fundamental para los demás cursos que ustedes van a llevar a cabo. Entonces, acá sí damos un espacio a preguntas, dudas, inquietudes que ustedes deseen de desarrollar, los escuchamos y pues estamos atentos. Entonces, ¿quién dijo yo? Había levantado, Angélica había levantado la mano. Sí, Angélica. Buenas tardes, profe. Hola, Angélica. Mi pregunta es sobre la actividad que estamos elaborando. Lo que pasa es que subieron una grabación de la web anterior, que es donde explican, creo, lo de los paradigmas emergentes, ¿sí? Sí.
Y pues lo que pasa es que yo todavía tengo como dudas sobre el paradigma y fui a abrir la web y no dice que no, que ya no está el video. Yo ya hice las lecturas y todo, pero entonces ando así como un poquito perdida en ese tema. Ya se fue. Entonces voy a compartirla, porque lo que pasa es que es un enlace permanente, es un enlace temporal de la grabación de Zoom, pero yo la subo también a YouTube. Entonces la voy a compartir por YouTube a los tutores para que, no, la voy a compartir por el correo interno del curso para que a todos les llegue. Entonces ahí inmediatamente te finalizamos acá, comparte ese enlace en YouTube para que ustedes puedan ver la grabación de esa web. Bueno, profe, muchas gracias. Vale, Angélica, con gusto. De Ciudad Medellín, Cristina. Sí, Cristina. Hola, profe, sí, buenas Hola, tardes. Cristina. Quería que me corrigiera si me equivoco. La actividad al final, al igual que esa, la idea es plantear los problemas desde el paradigma como si fuéramos investigadores o como si fuéramos psicólogos y fuéramos a atender el problema. Quiero que me corrija como en eso. No, no es atender el problema, es desde esa comprensión, como fíjense que ustedes han estado abordando la problemática, pero pues no lo han desarrollado, han tenido una lectura en contexto de esa problemática. Entonces, a partir de esa problemática que ustedes han abordado, háganse la pregunta, ya digamos, visualizándose, proyectándose ya en su ejercicio profesional. ¿Qué estamos haciendo los psicólogos frente a esa responsabilidad ética y política? Entonces, tú relacionas, mire, yo estoy abordando la problemática en relación con la pandemia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que a mí me está preguntando? ¿Qué estoy haciendo yo en ese proceso frente a esa responsabilidad ética y política? En la responsabilidad ética es reconocer las diferentes miradas y el contexto que yo doy de la problemática, de la lectura que estoy tomando en contexto. Si estuviéramos desarrollando el proyecto de investigación, estaremos diciendo que a partir de esos resultados que usted está adelantando, pero es más allá a partir de esa lectura en contexto que usted está tomando. Entonces, ¿cuál es esa responsabilidad ética? Pues favorecer los procesos comunitarios a partir del el empoderamiento, la transformación de las comunidades, como tú lo quieras plantear. Y en esa responsabilidad política, no precisamente quiere decir de que usted esos resultados los tenga que llevar a una institución para que esas reflexiones que usted tomó de esa problemática formen parte de las políticas públicas, sino que tú lo que puedes decir, esa responsabilidad política es tener una información clara, oportuna, que sea abierta a la comunidad y a otras instituciones donde se reconozca que hay unas problemáticas que atender a nivel social. O sea, haces como esa catarsis, es decir, ¿qué hago yo para poder reconocer también, o inclusive tú puedes decir, reconociéndome como sujeto político en la necesidad del abordaje de dicha investigación, de esa lectura en contexto desde la investigación, desde una mirada diferencial, desde una mirada solidaria, desde una mirada con una rigurosidad científica. O sea, todo eso forma parte de lo que es la ética y la política. Entonces, cuando yo lo voy a relacionar con un paradigma, yo voy a tomar, bueno, si yo lo voy a relacionar como un paradigma, entonces voy a relacionarlo, digamos, con el paradigma positivista. Entonces, veo cómo a partir del paradigma positivista, que es un paradigma más cientificista, más cuantitativo, veo la importancia de tener esa rigurosidad de recoger la información acorde a esa realidad en contexto que yo estoy analizando, que me permita a mí integrar estructuras de lo que es refutable o no frente a la investigación que estoy llevando a cabo. En la comprensión de la complejidad,
veo cómo una problemática termina siendo compleja, pero esa complejidad se da es porque las cosas no se ven desde la misma forma en que, o sea, se ven desde múltiples formas y eso es lo que hace complejo. Entonces, es decir, el paradigma de la complejidad me brinda cómo la realidad tiene diferentes miradas a partir de esa realidad situada que yo estoy tomando, que estoy realizando a partir de la lectura. Porque fíjense que cuando ustedes están abordando la problemática, ven cómo hay una mirada y hay unas relaciones de encuentro, por ejemplo, entre lo que dice la academia, entre lo que dicen las instituciones gubernamentales, entre lo que dicen los miedos. Entonces, todo eso termina siendo complejo. Cuando no es esa mirada propia cuando esa mirada no es únicamente la que yo creo que es la que reconozco, termina que los procesos terminen siendo complejos. Pero esa complejidad lo que hace es nutrir, es aumentar esas posibilidades de comprensión de la investigación. Entonces, es como esas reflexiones que ustedes van a tomar para que allí se pueda identificar dicho proceso. Muchas gracias, tutor. Vale, con gusto. Andrea. Sí, buenas tardes. Pues la duda que tengo es respecto a la actividad que estamos desarrollando en este momento. Sí. Nosotros como grupo pues ya hicimos o ya describimos o hicimos como la síntesis del fenómeno desde la globalización del miedo, desde el papel de los medios, bueno, desde los 3 factores que se nos solicitan. Pero entonces la guía dice que debemos realizar el análisis de caso y plantear una propuesta de solución. Esto fundamentado en un paradigma emergente. Entiendo que debemos seleccionar uno de los 3 paradigmas que estamos trabajando, pero no entendemos qué es el análisis de caso y cómo planteamos una propuesta de solución ante un problema, por ejemplo, como la pobreza o como el COVID. No, está bien. Sí, no, es de acuerdo, por ejemplo, a la problemática que ustedes están abordando. Por ejemplo, ¿qué problemática es la que ustedes están tomando? La pobreza, o sea, tomamos una problemática un poquito amplia que es la pobreza, o bueno, los impactos de la devaluación del dinero en la pobreza. ¿Los impactos de la qué, perdón? Devaluación de la moneda en la pobreza, o cómo influye la devaluación de la moneda en la pobreza. Listo. Entonces, por ejemplo, que tú lo estuvieras viendo desde la teoría digamos una teoría que ustedes estén acercando. Ustedes digan, nos Pues estamos estamos yendo, pensando, o todavía no. de pronto en la teoría del caos, pero pues ahí vamos, no lo tenemos muy claro, pero sí. Ajá. Bueno, fíjense que cuando estamos hablando en la teoría del caos, esta teoría del caos lo que indica es que el caos no es un desorden, sino que hay un orden, pero que no es comúnmente como los entendemos. Es un poco parecido a la teoría de la complejidad. Y allí en esta teoría del caos nos está indicando que pues el ser humano también que el ser humano es complejo, que las acciones igual esa realidad es complejo, que hay múltiples formas de ver la realidad en contexto. Entonces, cuando tú estás diciendo frente al factor económico, me olvidó lo que estabas indicando, pero sé que tiene que ver como el factor económico. Entonces, tú lo que pueden indicar es que el paradigma de la teoría del caos aborda cómo hay múltiples ramificaciones frente a esas formas de comprender una realidad. O sea, hay múltiples formas metodológicas de comprender una realidad. Entonces, fijémonos que cuando hablamos de la teoría del caos, estamos hablando de que hay unos elementos que tienen que ver con la incertidumbre, hay un enfoque tradicional, hay un enfoque de caos, es decir, el enfoque del caos, la teoría del caos dice que hay un enfoque, espérate, se me olvida el nombre, que hay un futuro incierto. Entonces, decir, vea, desde el paradigma, desde la teoría del caos, vemos cómo la investigación también
presenta elementos desde esos futuros inciertos y que son impredecibles y que hay una relación que en muchas ocasiones es incierta frente a esa singularidad y a esta mirada dinámica de las problemáticas psicosociales, lo cual requiere pues una necesidad frente a la atención de esa realidad. Es decir, en otras palabras, cómo todos estos procesos dinámicos que se están dando a partir de la problemática que estás abordando en relación al factor económico, es decir, hay múltiples miradas que generan cambios y que generan perturbación y que generan eh, eh, ansiedad frente a estos procesos y dinámicas sociales. Entonces, ¿cómo desde la investigación se pueden tomar estos elementos característicos para abordar la investigación propiamente de esa realidad? Es decir, si estamos abordando el tema de la economía, ¿cómo hay múltiples elementos característicos de de lo que se da en el miedo, en la crisis, en la angustia estructural que se da en esos elementos? Cómo a partir de esa teoría del caos involucra esa necesidad de mirar todas esas realidades. Entonces, esa es la comprensión paradigmática que yo estoy tomando. O sea, es decir, que la problemática social tiene múltiples realidades y que requieren de unos factores de autoorganización a partir de dicho paradigma. O sea, hay muchos elementos que se dan de esa problemática, pero el caos requiere de que tengamos en cuenta cada uno de estos elementos para que esa problemática no termine siendo igual de compleja, sino que a partir de la investigación y desde ese enfoque de la teoría del caos, también se puede situar propuestas de solución. Que vayan a decir, la propuesta de solución es esta, no, la propuesta de solución es ¿qué brinda ese paradigma? Ese paradigma de la teoría del caos. Ah, pues que brinda elementos que la realidad también es impredecible. Entonces yo estoy tomando allí. No es decir, la solución frente a esta problemática es esta. No, no es plantear la solución a esa problemática, sino la propuesta de solución frente a esa mirada paradigmática que vos estás tomando, por ejemplo, desde la teoría del caos. Entonces, allí puedes decir que la teoría del caos es que hay múltiples elementos que son necesarios abordar, que la mirada no se da solo desde un solo punto de vista, sino que es importante relacionar aspectos fundamentales en el comportamiento complejo que se da a nivel estructural. Entonces, es a partir la propuesta de solución, es decir, ¿qué me brinda el paradigma para poder decir que voy a investigar? No la solución a esa problemática, sino la propuesta de solución desde lo que me arroja, desde lo que me brinda a mí ese paradigma. Perfecto, muchísimas gracias. Vale, con gusto. Aracelis. Uy, antes de que nos cuelgue. Buenas tardes para todos. Hola, Aracelis. Bien, sí, señor. Yo pertenezco al grupo 319 de mi estimada tutora Gladys Tobar. Muy querida ella en nuestro acompañamiento en este proceso de aprendizaje y darle las gracias en general a todos, a la red de tutores, por este proceso que compartieron con nosotros sus aportes, sus enseñanzas para nosotros seguir adelante en nuestro conocimiento. Entonces, eso es lo que tengo para ustedes. Palabras de agradecimiento y mil bendiciones, que Dios los guarde en su proceso de acompañamiento a nosotros los estudiantes, futuros psicólogos. Muy amable y feliz tarde para todos los compañeros que estuvieron en la web. Muy amable, gracias. Ah, no, con gusto, Araceli, qué chévere no escuchar esas palabras. Y para nosotros, inclusive, estos espacios de acompañamiento sincrónico son muy, muy interesantes. Antes que se empiecen a retirar, recordemos que ya se les comparte la invitación se les compartió la invitación que el día jueves se llevará a cabo el cuarto coloquio, donde algunos de los grupos seleccionados que se postularon van a presentar esas problemáticas allí. Sobre Elena, la última, porque ya la webmaster nos va a cerrar porque
Era hasta las Profesor, 30. Sí. profesor, una consulta. No he participado en los coloquios, pero uno puede participar así sea como no sé, como receptor. O sea, Sí, claro, claro. Es que el coloquio es para escuchar a los estudiantes que se postularon, pero la participación es abierta para todos. Ah, bueno. Sí, claro. Ah, bueno, profesor. Excelente. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Vale, muchísimas gracias a Gladys y a Jessica por la dinamización de esta web de curso. Y pues bueno, con los que quedan les invito a que activemos la cámara, no nos quedemos acá así sin tomarnos la foto del día. Vea a Corozal, véalo. Chévere porque no escucha y luego y dice, ah, qué chévere que estábamos en contacto. Diana, Carolina, para Carolina, si todavía está, Carolina Cárcamo, es bien tarde, ella es muy trasnochadora. Y muy madrugadora también. Y madrugadora, trasnochadora, donde la encuentra a todo momento. ¿Qué horas son allá, Carolina? Carolina nos acompaña desde Madrid. Ella está Las radicada en Madrid. 11. Las 11, imagínate. Ay, está temprano, Caro, apenas está empezando la noche. Sí, bueno, aquí estaré pegando algunas cositas en los foros que estoy pendiente. Así que todavía me queda un rato. Listo. Bueno, entonces voy a tomar la foto a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno. Ay, venga, que nos faltó Egna, que a lo último entró. A la 1, a las 2 y a las 3. Mire, apreciados estudiantes, gracias a Lisset, que Lisset siempre nos le pasamos un poquito de tiempo. Yo sé que ya ahí nos va a cerrar, pero gracias a todos ustedes por esta participación. Es muy chévere para nosotros, es muy agradable vernos, escucharles, saber que están ahí activos. Y pues esto forma parte de esos procesos. Se han llevado a cabo procesos interesantes, la web, los CIPAS, los coloquios. Y esa interacción realmente, eso ayuda a esa construcción y para nosotros como tutores es muy fabuloso y la oportunidad que ustedes, fíjense que ya nos queda el coloquio de pasado mañana, pero pues ya se han encontrado con Diana, pero ya hoy finalizaron la participación de los tutores, ya faltaba solo que escucharan a Gladys y a Jessica, y ya las escucharon el día de hoy y ya han escuchado ustedes a todos los tutores de la red de curso. Para los tutores, muchísimas gracias también por esa disposición que siempre han tenido en la dinamización de estos procesos. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Bien. Feliz tarde. Nos vemos en el coloquio. Muchas gracias. Gran Buenas tardes trabajo. para todos. Dios los Feliz bendiga a tarde. todos, que estén Gracias. bien, Los gracias. esperamos. Chao. Que estén bien. Hasta luego. Bueno, chaito, chao. Feliz tarde a todos. Gracias. Lo mismo, feliz tarde para todos. Gracias por estar. Gracias, profe, igualmente. Bueno.